Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Este es tu programa, el Encuentro de Jesús, Eucaristía. Contentos y alegres en esta Pascua, estos 50 días que nos estamos viviendo y gozándonos de la presencia del Señor, de la resurrección del Señor, porque el Señor ha resucitado. Aleluya. Así que ya vamos a entrar en ese sexto domingo de Pascua, ese sexto domingo que se nos hace ver que quien ama a Jesús va a cumplir sus palabras. Recuerden que el fin de semana pasada hablábamos del amor y vamos a continuar por esta línea, así que esa va a ser la condición para que el Padre envíe al Espíritu en el nombre de Jesús y pueda venir y hacer esa morada en quienes guardan su palabra. Dos consecuencias de hacernos moradas de Dios van a ser que el Espíritu nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho y que la paz de Jesús nos va a ayudar a superar todas las inquietudes. Recordemos que el primer saludo que nos ha dado el pontífice, el Papa León XIV, es la paz. Y esta paz es el saludo que Jesús siempre dio a sus discípulos. Cuando se resucitó y se aparecía a sus discípulos, era la paz con ustedes. Así que la paz de Jesús nos va a ayudar también a superar cualquier cobardía, cualquier inquietud que tengamos. Así que vamos a compartir este evangelio de este domingo sexto, pero también como ya nos estamos adentrando, que ya lo que nos quedan son 2 semanitas para celebrar la solemnidad de Pentecostés, pues vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo, vamos a hablar sobre esa importancia del Espíritu Santo en este tiempo, en estos días. Así que vamos a pedirle a Él mismo que nos acompañe y nos dirija en este espacio radial y que ponga en sus bocas lo que Él quiera que cada uno de nosotros escuchemos de Él mismo, del Espíritu Santo, cuando estemos hablando de Él y sobre el Evangelio. Así que te invito desde tu hogar, de donde te encuentres, a que juntos invoquemos la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Nos vamos a un espacio musical. Regresamos a tu programa, el Encuentro de Jesús, Eucaristía. Te recordamos que nos puedes sintonizar a través de las redes sociales en 8:10 AM, a través de YouTube, Aviva PR, RCCJ. Ahora proclamemos la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. Proclamamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escucha no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto, mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz que les doy, mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo.
Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para cuando sucedan, ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en el Evangelio, pero nada más de escuchar que nos vamos a alegrar de que Él se vaya. Uno se debería preguntar, ¿cómo puedo yo alegrarme de ser amado se vaya? ¿Cómo se alegra uno de que aquel al que se ama se vaya? Pero el Señor va a encontrarnos y nos va a dar esa respuesta de por qué nos vamos a alegrar, ¿verdad? Como Él le dice a los discípulos, ¿por qué se tienen que alegrar para cuando Él se vaya? Y fíjense que la semana pasada todavía, ¿verdad? Estábamos hablando sobre el amor y entrábamos, ¿verdad? De lo que el Señor nos decía, cómo amarnos y de ese amor que era un amor incondicional y como Padre Chelo nos hablaba del ágape y del filial y cómo el Señor iba enseñando a sus discípulos, ¿verdad? A tener este amor ágape, que el que ellos conocían era este amor filial. Pues en esa misma línea del amor todavía sigue el Señor en este mensaje que está dando, y es que está, ¿verdad? En toda esta sección va a estar hablando sobre la hora del Señor, esa Pascua del Cordero que va a ir dando las pautas, sentando las pautas a estos discípulos para que vayan sabiendo cómo ellos deberían, ¿verdad?, ir comportándose o qué rasgos debería tener el discípulo del Señor. Más bien, qué rasgos debería tener ese discípulo del Señor. Piensen que el amor fraterno, tú y yo sabemos que es la señal, es una señal por la que se va a reconocer que somos discípulos de Jesús. Y eso pues lo comentábamos el domingo pasado en el Evangelio. O sea, un rasgo importante es cómo se aman. Miren cómo se aman. Característica principal de los discípulos del Señor. Así que entre los discípulos no podemos tener esta riña, no podemos estar tratando de ver quién es más primero y quién es el menor y quién se gana aquí, quién se gana allá, porque lo que nos va a llamar y nos va a identificar como un discípulo es el amor fraterno, ese amor especial, ese amor que el Señor está tratando de enseñarle a estos discípulos. Pero hay un matiz más en la vivencia del amor, y es que dice, si alguien me ama, guardará mis palabras. Y esto es interesante porque así es como va comenzando el mismo pasaje que estábamos leyendo hoy. Si alguno me ama, guardará mi palabra. O sea, guardará las palabras que dice el Señor y guardará también mismo aquel que es la palabra. Si usted me ama, guarda mi palabra, se guarda, deja que yo esté en su corazón, que haga morada en mi corazón. Ese guardar esa palabra. Y fíjense que es importante en este tiempo porque estamos en este tiempo y siempre, ¿verdad? Uno siempre dice esto, pero en todos los tiempos es importante conocer este amor, porque este amor que tú y yo vamos a guardar, ¿verdad? Porque guardamos la palabra si amamos. ¿Qué pasa? El amor moderno nos manda a hacer otras cosas. El amor moderno en las corrientes que estamos teniendo es un amor light, por decirle así, o un amor que obsesivo, o un amor que me va apartando del mundo y me está encajonando solamente en ese hueco. Ese es el amor del mundo, ese amor que es imperfecto, que nos va a ir apartando del camino, apartándonos de la palabra del Señor, porque se encierra en sí mismo o se encierra en la propia relación que se esté manteniendo. Pero no es el amor que el Señor nos está hablando, porque aquel que ama verdaderamente es libre, guarda la palabra del Señor, y si la guarda, ¿qué hace? Obedece, hace la voluntad. Si yo guardo la palabra del Señor, entonces yo quiero hacer la voluntad del Padre, porque esa palabra del Señor va a retumbar en mi corazón constantemente, va a ser como mi conciencia, que va a estar hablándome en aquellos momentos en que yo esté caminando por esos caminos que no corresponden. Esta palabra, si yo la he guardado en mi corazón, pues debería ser esa conciencia mía hablándome, que es el mismo Jesús,
hablándome ¿para qué? Para ir corrigiéndome y enderezándome en el camino. Así que ese amor fraterno es el que tiene que permear en el discípulo. El amor donde es el propio Jesús el que va a ir ¿qué? Corrigiendo, plasmando el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, por donde el discípulo va a ir caminando. Así que guardará esta palabra en su corazón. Y dice también que la encarnación de Jesús es la que realmente puso las bases del reino de Dios. ¿Por qué? Porque este amor de Dios, que es el que ha bajado, este amor de Dios por nosotros, por la humanidad, por el hombre, se abaja y se hace uno como nosotros y va poniendo las bases de ese reino de Dios, de ese reino de los cielos, que es lo que vino a enseñarnos Jesús. Jesús vino a implantar ese reino de los cielos aquí en la tierra, pero ese reino de los cielos está cimentado en el amor, en este amor fraterno, en este amor verdadero, en este amor ágape, este amor que hace que la voluntad del Padre, ese amor que permite que la palabra de Dios se guarde, la mantenga, sea celoso con esa palabra. Por eso la iglesia, custodiando la palabra, custodiando la verdad, es celosa en ese custodio, porque ahí está el amor pleno, el amor que ha hecho que esta iglesia camine, el amor que ha hecho que esta iglesia crezca, tanto en calidad como en número, porque está basada en el amor, en ese cimiento que ha puesto el Señor Jesús. Así que este amor es totalmente distinto al que quizás tú y yo encontramos que quiere llevarnos el mundo. Por eso, cuando tomamos y miramos también estas nuevas modalidades de amor que también quieren infiltrarse en el camino del Señor y justificar mi acción por este amor que yo lo estoy tergiversando, porque yo lo estoy transformando, porque cuando yo vengo y digo, no, espérate, esto no lo puedo hacer así, porque yo tengo que hacer lo que está diciendo la palabra, porque yo tengo que caminar, como dice el ateo, como dice aquel que no cree, pero sin embargo hace sus acciones de amor, porque sí, a veces que van y ayudan, resuelven la situación, pero lo hacen todo desde la perspectiva de su amor propio y no desde la perspectiva del amor de Dios, que es el que se nos está revelando ahora. Por eso es que la iglesia es celosa con custodiar la verdad. Por eso la iglesia no puede soltar esa misión que le dio el mismo Señor de custodiar esa verdad. Por eso yo no puedo moverme como se quiere mover el mundo. Yo no puedo moverme hacia las apetencias del mundo, porque la verdad es una y la verdad es Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús es el amor que nos ha traído, Él el que nos ha enseñado a amar. Es la palabra que se hizo carne. Es el amor del Padre que se abajó y se hizo carne. Pues yo no puedo cambiar eso. Yo podré tener estilos para que tú conozcas al Señor. Podré tener retiros para propiciar un encuentro con Él, con el Señor. Pero la decisión va a ser tuya. El camino de tu caminar en ese camino va a ser tu propia decisión. Pero yo no puedo venir a presentarte otro amor que no sea el amor de Cristo. Yo no puedo venir ahora a decir, bueno, porque como estamos en el 2025, en el siglo XXI, casi el siglo XXII, pues mire, ahora no tenemos que hablar más del amor, porque eso ya no es necesario. Vamos para aquí, vamos a hacer otra cosa. Pues vamos entonces a cambiar la verdad, la misión que mandó el Señor a estos discípulos. Pues no, porque el Señor cuando se fue dejó algo importante. Aparte del amor, de ese ágape, le dijo a ellos, vayan y proclamen la verdad, la única verdad que era Cristo Jesús. Pues entonces yo no puedo venir ahora en este siglo XXI, casi 22, a decir, no, eso no puede ser ahora así, porque las cosas cambian, y como las cosas cambian, la iglesia tiene que cambiar y tiene que ponerse como el mundo. No,
La iglesia no tiene que ponerse como el mundo, porque la base nuestra es la base del amor. Que estaremos utilizando estrategias diferentes para llevar el único y verdadero mensaje. Eso es otra cosa. Pero la verdad que es ese mensaje de amor no va a cambiar. Ese mensaje sigue llevándose hasta los confines de la tierra, porque el Señor Jesús mismo se manifestó como en gestos, se manifestó de una manera diferente, con acciones concretas, también con su palabra. Él hizo gestos que ya no veían, porque ya no veían cuando él salía y tenía en cuenta al que estaba enfermo, tenía en cuenta al que no era judío, tenía en cuenta que el leproso, que no tenía que ver nada. O sea, el mismo Jesús nos va a ir enseñando ese mismo amor con sus propios gestos, con los gestos que él hacía. Y él mismo, que es la palabra de Dios hecha carne, ahí también viene a mostrarnos la novedad y sus gestos como son, como este Jesús que Dios ha enviado aquí a la tierra, porque es el mismo Dios que hacia abajo. Por eso, cuando usted pasa en el próximo pasaje que dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y mi Padre le va a amar. ¿Por qué? Porque yo estoy guardando la palabra del Hijo, y la palabra del Hijo es cual la palabra del Padre, porque el Padre se abajó y se hizo hombre. Así que aquel que guarde la palabra, que la custodie, que la tenga en su corazón, que camine en la palabra, el Padre también lo amará. Y dice algo interesante: y vendremos a él y haremos morada en él. Y cuando uno lee y va meditando esa palabra, a mí me viene, lo primero que me viene a la memoria es en aquel momento en que al profeta Ezequiel se le decía, mira, ya no tienen que preocuparse porque yo estaré en el corazón del hombre. El Dios mismo iba a estar en el corazón tuyo y mío. Por eso es que tú y yo estamos andando como locos buscando la felicidad, cuando el Señor se ha depositado en tu corazón y en mi corazón. Cuando nosotros miramos nuestro corazón y estamos inquietos porque queremos algo y estamos buscando y seguimos saliendo, simplemente recordémonos de San Agustín, que San Agustín estuvo 30 años buscando la felicidad, buscándola en todos lugares, hasta que pudo comprender que estaba ahí en su corazón. Aquella palabra que el profeta había mencionado que Dios le dio, ya se cumplió, porque está aquí. Se hizo carne, y la palabra que se hizo carne habita en el corazón de nosotros. Vino a ser morada en tu corazón y en mi corazón. Mira qué hermoso es lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Cuánto nos ama Dios, que ha sido capaz de abajarse, que ha sido capaz de darse, de entregarse y de enseñarnos a amar, de amar verdaderamente, de enseñarnos a amar de una manera diferente a la que el mundo va a querer que tú y yo amemos. Así que es interesante que cuando tú y yo nos profundicemos en la palabra y en nuestras casas tomemos ese espacio para meditarla, podamos dejar que aquello que Dios sembró en nuestro corazón florezca, dé frutos, salga ardiendo por querer compartir el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, ese amor de la Santísima Trinidad, que también estaremos viendo más adelante. Así que la relación más cercana entre esa palabra y la acción se dio con la resurrección. La palabra que salió, que es Jesús, y la palabra que también el mismo Jesús proclamó aquí en la tierra, y la acción de esa palabra amor manifestándose en el mundo se dio con la resurrección. Con esa resurrección que el mismo Dios se levanta Jesús y es resucitado. Con esta misma acción vemos el amor
reflejado. El amor eterno, como dirá la palabra por aquí en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Pues todo eso lo encontramos en este tiempo de resurrección. Lo encontramos siempre, lo sabemos, pero estamos remarcándolo en este tiempo de gloria, porque la base de nuestra fe está cimentada en esa resurrección. Recordemos lo que decía Pedro: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Así que en esta misma resurrección es que entramos en esa alegría y en ese gozo. Por eso, si seguimos mirando aquí en la misma palabra que nos dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. O sea que si yo no amo, y esto es interesante, porque si yo no amo a Jesús, pues entonces yo no puedo decir que amo al Padre. Va a empezar por eso. Yo no puedo decir que yo amo al Padre y no amo a Jesús, porque entonces no seguí la palabra del Padre, que es ¿cuál? Jesús. La palabra del Padre Jesús. Por eso es que yo no puedo venir y decir: pues yo soy de Dios, pero yo no conozco a Jesús. No, tú sabes, es un tipo nice, pero nada más. No, para nosotros los cristianos no es así, porque la palabra del Padre es el mismo Jesús, y Él mismo nos lo está dejando saber, que si no lo amamos, no guardamos tu palabra, y esa palabra que Él está trayendo, Él mismo lo dice, no es mía, es de mi Padre que me ha enviado. O sea que Jesús aquí vino a mostrarnos el amor, pero también a llevarnos al Padre. Por eso él mismo dice que él es el mediador hacia el Padre. Nadie va al Padre directamente, nadie ve al Padre directamente. Todo el que ve al Padre lo ve por medio de su Hijo amado. Por medio de su Hijo amado podemos ver al Padre. Los profetas querían ver esto, hermano. Querían, pero Dios nos ha permitido que aquí, este siglo, tú y yo podamos verlo. La promesa hecha realidad, lo que todos los profetas proclamaban, lo estamos viendo nosotros por medio de Jesús resucitado. Y se lo he dicho estando entre ustedes, dice el Señor. Le estoy hablando entre ustedes. Recordemos, ¿verdad?, que este pasaje es el mismo Jesús que está hablándole sobre esa despedida. Todavía estamos en la despedida que le podríamos llamar el testamento espiritual de Jesús, el testamento a sus discípulos, que comienza desde el capítulo 13. No, o sea, desde ese capítulo 13, el versículo 31, vamos a ver esta despedida del Señor, que viene a ser su testamento. Por eso Él está dejando claro la regla del juego, por decirle así, la regla de que yo me voy, pero se lo estoy diciendo ahora, para que cuando yo me vaya, ustedes se van a acordar de estas palabras. Pero ahí es donde Él le dice: pero el Paráclito, el Espíritu que el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todo y los recordará todo lo que yo he dicho. O sea que no hay forma de que tú y yo podamos ni tan siquiera acercarnos y entender la palabra si el Espíritu no está en nosotros, Anita. Si el Espíritu no está en nosotros, no hay forma, porque el Espíritu, que es el que nos va a permitir a nosotros, como Él dice, ese Espíritu es el que nos va a hablar todo de Él y nos va a recordar todo lo que Él ha dicho. Por eso tenemos una sagrada escritura, porque usted y yo no estuvo allí en aquel siglo, no estábamos allí en el año 0. Y como no estábamos allí, como único le hemos podido conocer es porque tuvimos un encuentro con nuestro Señor Jesús resucitado, un encuentro que transformó nuestra vida y nos llevó a sumergirnos en la Sagrada Escritura, que el autor es el Espíritu Santo. Aleluya. No hay manera. Por eso tú y yo tenemos que alegrarnos, como dice la misma palabra. Alégrese de que yo me vaya, porque les conviene que yo me vaya para que el Espíritu venga en ustedes. Y es algo interesante. El Señor está diciendo qué es lo que va a hacer el Espíritu.
Así que no te está diciendo que el Espíritu te va a revelar algo nuevo, sino que te va a revelar todo lo referente a Jesús, porque por medio de Jesús llegamos al Padre. No nos vamos por la tangente. Ay, espérate, Jesús, te dejo ahí, déjame ir para la otra escalera. No, por medio de Jesús llegamos al Padre. Y para llegar ahí, el Espíritu nos los tiene que revelar. El Espíritu nos tiene que revelar quién es Jesús. El Espíritu nos tiene que revelar lo que ha hablado Jesús, lo que ha dicho Jesús, de dónde viene Jesús. Todo eso nos lo revela el Espíritu, para que sea vida transformada, vida nueva, porque si no, como siempre les recuerdo, sería que una novela maravillosa, una novela espectacular que a usted le ha gustado y la vamos a poner en la televisión como una película maravillosa. Y usted en la película se emociona lo más bien, pero la película no es en vida. Y la palabra es vida, aleluya. La palabra que es Jesús es vida. Todo eso son cosas adicionales, pero aquí la palabra es la que es vida. Y lo dice clarito la palabra, constante. Esa palabra es constante y eficaz. Así que imagínense lo mismo que está diciendo el Señor aquí, para que tú y yo podamos entonces abrir nuestro corazón si lo hemos cerrado al Espíritu Santo, para que Él nos dé frescura nueva en el Espíritu. Y Él se lo dijo a Pedro, ¿te acuerdas? Cuando le dijo, te lo ha revelado el Espíritu, no has sido ser humano ninguno, no ha sido carne ninguna. Cuando él le dijo, tú eres el Mesías. Amén. Él le preguntó, ¿quién dice que soy yo? Y él le dijo, tú eres el Mesías. Ajá, ¿eso te lo reveló quién? El Espíritu Santo, que es el que nos va a venir a revelar también a nosotros, los que no hayamos tenido ese encuentro con Jesús. Tenemos que abrirle nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él nos revele al Hijo. Amén. Para que Él nos revele quién verdaderamente Jesús y lo que hizo mientras estuvo aquí con nosotros en la tierra. Y para que creamos, como dice la misma palabra, en esta palabra que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Y algo interesante, nos hace criaturas nuevas. El Espíritu, cuando toca, transforma, hace criaturas nuevas. Y esas criaturas nuevas ya no piensan igual, ya no se comportan igual, sino que piensan diferente y se comportan diferente, porque todo lo que quieren es que agradar al Padre por medio de Él. Así que esa es una clave que el Espíritu siempre hace, transforma y da vida nueva. Así que hay que pedirle que constantemente venga a nuestra vida, nos dé vida nueva, refresque, nos haga nuevo. Como decía en el ECLA, que había que despertar los carismas, había que despertar los dones, había que dejar que el Espíritu haga cosas nuevas en nuestra vida, porque nos hemos sentado y nos hemos quedado con toda la teoría, pero hemos apagado el movimiento del Espíritu. Y el Espíritu se mueve todos los días, acciona todos los días y es novedoso todos los días. Así que hay que pedirle al Espíritu que nos ayude. Piensen que algo que es importante, y es que todo lo que proviene de Dios te da paz. Todo lo que proviene de Dios te da paz. Lo dice la misma palabra. Les dejo la paz, mi paz les doy, no como la del mundo. No se sientan turbados y no se acobarden, porque lo que viene de Dios ni te da temor, ni miedo, tú sabes, ni te hace estar en las noches que no sabes cómo descansar, porque estás perturbado y quieres caminar y esto y lo otro y no sabes. No, lo que viene del Señor te da la paz, y esa paz permite que el Espíritu pueda hablar en ti, porque cuando tenemos un corazón demasiado turbado, aturdido, ¿qué pasa? Que nos podemos confundir en la voz del pastor. Y cuando nos confundimos en la voz del pastor, ¿sabe qué? Podemos escoger el camino equivocado. Yo siempre les recuerdo aquella comuna por allá por Arecibo, aquí en nuestra tierra, no fue por allá en Italia, ha pasado por otros lados, pero pasó aquí.
aquel grupo que se levantó cuando estaba el Papa Benedicto XVI como Papa, y ese grupo se levantó y dijo que el Espíritu le había revelado que el Papa era el anticristo. ¿Y qué pasó con ese grupo? Excomulgado, porque el Espíritu no te va a revelar algo contrario a la fe. No te lo va a revelar, lo dice la palabra, que lo que te va a revelar es todo lo relacionado al Señor. Por eso es que tenemos que reconocer que la paz viene de Él, porque cuando estamos muy aturdidos y estamos en tantas cosas, hay muchos espíritus. Recuerden cuando leemos Efesios que por ahí está ese, mira, el espíritu del mal tirando dardos para capturar, el espíritu del mal. Pero aquí estamos hablando del Espíritu Santo, de aquel que proviene del Padre y del Hijo. Y para eso tenemos que discernir. No podemos tampoco venir y decir todo es el Espíritu Santo porque está el espíritu del mal. Y usted tiene que discernir, al igual que yo, tenemos que estar que sometidos ahí bajo la presencia del Señor, caminando con la iglesia, para que entonces podamos discernir, porque aquel que comienza a tener todas estas voces porque está un poco confundido, ¿qué nos va a llevar el espíritu del mal? Lo primero que el espíritu del mal va a hacer es aislarte. Tenlo por seguro. Es lo primero que va a hacer es aislarte, porque él sabe que mientras tú permanezcas en la comunidad, en la iglesia, va a ser difícil. Pero entonces si tú vienes, escuchaste esta oración, lo primero que vas a hacer es esta voz, lo primero que vas a hacer, me quedo en casa, voy a otros lugares, no, ya esto no tiene sentido, no vale la pena, ese cura es así o esas hermanas son así. No. Y empieza con eso poquito a poquito y empieza el espíritu del mal a apartarte. Así que cuidado cuando estemos en oración, saber que estamos verdaderamente aclamando al Padre. Para eso nuestra guía siempre es desde la Santa Eucaristía, que es la oración suprema, la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia, que nos permiten, junto con la tradición, poder caminar seguros. Cuando afloran todas estas situaciones, ¿a dónde yo debo recurrir? Pues yo lo primero que debería recurrir es a mi pastor. Yo debería correr la primera cosa que me dé es ir ahí, conversar con él como un director espiritual y preguntarle, mira, estas situaciones me están ocurriendo y no sé si vienen de Dios o no. Tienes que soltarte como el eunuco que le dijo a Felipe, pero ¿cómo voy a saber si nadie me lo explica? Pues usted tampoco lo va a saber si nadie se lo explica. Pero si usted toma la decisión, usted viene y dice, lo primero que voy a hacer es que voy a llamar aquí a uno de los padres que yo conozco, voy para mi párroco y le voy a preguntar, mira, me está ocurriendo esto. Ese es el primer paso. Y con esa dirección, entonces empiezan los segundos pasos de acuerdo a cómo te dirige. Probablemente te dice, bueno, tienes que estar en oración, o probablemente te dice, estás pasando tal cosa, vete a la palabra. O sea, ellos saben cómo nos pueden ayudar a poder reconocer la voz verdadera, la voz de nuestro pastor. Y eso es importante. Aquí el Señor resulta la clave, la paz. La paz es la clave, la paz entre ustedes. Así que pidamos ese espíritu también para que nos ayude a que nosotros podamos reconocer desde el oído, desde el corazón, esa voz de nuestro pastor. Dice también, ya me habías oído decir, me voy y volveré a vosotros. Si me amaran, se alegrarían de que yo me vaya porque el Padre es más grande que yo. Y esto lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Como les estoy hablando, es el testamento del Señor a sus discípulos. Y ya le está dejando saber las cosas que pueden ocurrir o que van a pasar para que ellos puedan identificarlas. Sabemos que en el principio les dio trabajo poderlas reconocer todas, pero cuando llegó el Pentecostés se terminó todo, porque no era que no hubiesen recibido el Espíritu. Recordemos que en un momento dado antes
el Señor ahí en uno de los pasajes dice la palabra que sopló el Espíritu Santo. Pero en esa plenitud que la reciben en este Pentecostés es donde lo sueltan todo, se va el miedo en ese aspecto, se atreven a hablar, se atreven a caminar y entonces viene que Pedro a contar, a testimoniar. Y fíjense que Pedro en ese testimonio va confirmando que lo que dijo el Señor aquí, te lo estoy diciendo ahora para que crean cuando les ocurra. ¿Y qué hacen en ese momento? Testifican lo que el Señor le está diciendo, como pasó cuando se encontraron allá en la transfiguración. ¿Qué decía Pedro? No lo habíamos dicho porque el mismo Señor había dicho que iba a ser en su momento y ahí empieza todo a conocerse. Y fíjate que eso mismo, mira lo que dice Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va moviendo. Y fíjate que en ese Pentecostés es lo que dijo el Señor. No tengan miedo. No tengan miedo, porque entonces surgió esta paz en ellos que fueron capaces de irse al mundo y a pelear con todos los romanos y con todo el mundo. A predicar el evangelio, a predicarlo, sin miedo ninguno. Así que, porque tenían paz, o sea, no tenían ese miedo en el corazón, no tenían esa angustia de que salieran de allí y los persiguieran. Y fíjate que tanto era así que se atrevieron, yo decía, que el Espíritu hace cosas, se atrevieron a decirle, y ustedes lo mataron. Ustedes, o sea, cuando vinieron aquellos que estaban y lo estaban acusando, ustedes. Ellos eran el poder. Por eso, pero tuvieron el atrevimiento. Lo que, o sea, como lo que tú estabas mencionando, que el Espíritu hace tantas cosas, se atrevieron sin ese temor, porque ellos tenían, obviamente, acuérdense que sobre todas esas persecuciones, pero todo eso lo vamos a ver después, pero en ese punto, en ese momento, no pensaron ni en que los iban a perseguir, ni lo que estaba pasando, ni nada, sino que el Espíritu lo levanta a Pedro y dice, y ustedes, pero mira, Dios lo confirmó como el Dios vivo, como el juez de vivos y muertos, dice Pedro. A Jesús, y nosotros somos testigos. Ustedes lo mataron, esa piedra angular. O sea, es algo que cuando tú te das cuenta de todo lo que puede hacer el Espíritu Santo, lo que puede en términos de donde te encuentres en situaciones particulares difíciles, como el Espíritu mueve y pone las palabras necesarias para tu defensa o lo que tengas que hacer en este momento. Y el valor que después uno dice, ¿cómo me atreví a hacer tal cosa? Pues porque humanamente uno reconoce que uno no lo hubiera hecho humanamente. Pues entonces, si no lo pudiste hacer humanamente, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién me impulsó a hacerlo? El Espíritu Santo. Así mismo. Pues gracias al Señor, ¿verdad? Que tenemos el Espíritu Santo, como dice, alégrense. Pues vamos entonces ahora, después de esta reflexión que hemos compartido con ustedes del Evangelio del domingo, siempre les recuerdo, no estamos hablando en teología ni nada de eso, sino en nuestras experiencias personales y un poquito de lo que hemos aprendido en el camino, ¿verdad? Pues ahora queremos compartir con ustedes otra cosa, que va a ser que la importancia del Espíritu Santo para la humanidad. Al gran desconocido, al que decía Pablo, ustedes tienen aquel que ustedes dicen que es el gran desconocido, yo te lo voy a presentar para que sepan quién es. ¿Me acuerdan cuando Pablo dice en aquellos caminos que viene y le dice así? Pues ahora yo se los voy a presentar al gran desconocido. Pues vamos a ver por qué ese gran desconocido que tú y yo lo conocemos, pero no lo reconocemos, como decía Padre Edgar, es ahora el no reconocido. Pues entonces vamos a ver por qué es importante. ¿Y de qué manera lo conoció Pablo? Imagínate, ese sí que verdad ahí. Así que nada, vamos a hablar un poquito sobre el hecho de esa importancia del Espíritu Santo para la humanidad, que realmente es una de las verdades cristianas importantes, más obviada por todas las personas y que las recibimos en mayores beneficios. Y en muchas partes se habla del Padre y del Hijo destacando su papel en la humanidad, pero recibimos poca información del Espíritu Santo. Así que en una de las doctrinas más olvidadas
es una de las doctrinas más olvidadas de la iglesia. Por eso vemos muchas iglesias cargadas de carnalidad en el artículo que estábamos compartiendo. Entonces yo saqué parte de estas cosas para que ustedes sepan de la revista Religión Digital y de Hace Prensa y de unos libros, así que es una mezcla de cada uno de ellos. Entonces, entonces vamos ahora a poder destacar, ¿verdad? En el aspecto de lo que ellos hablan, que es la más olvidada. Yo no sé si ustedes saben, pero yo se los he comentado, pero se los voy a recordar. Hace poco, pues nosotros tenemos a Santa Elena Guerra, que la llamamos la apóstol del Espíritu Santo, ¿verdad? Que camina con la renovación carismática católica. Pues esta mujer se atrevió como Pedro, que aquí, como está mencionando, que se estaba olvidando la iglesia, se estaba olvidando de hacer este recordatorio, y ella decía, mire, Papa, porque era para la época del Papa Juan XXIII, decía, mire, pero es que se está creando muchas novenas, la novena de Juan, la novena de Pedro, la novena de al otro, la novena, que eso está muy bien, Papa, pero la iglesia se mueve en el Espíritu, es importante que tengamos una novena para el Espíritu Santo. Y ahí es que surge la primera novena del Espíritu Santo. O sea, y yo te estoy hablando de los 1800, por allá, tardecito, 1800, casi 1900. Pero surge porque esta mujer tuvo visión de esto, que aunque parecería medio raro, que ya estábamos entrando en muchas cargas carnales. Y no nos estábamos dando cuenta, pero ella sí, el Señor le reveló esto, lo estaba viendo. Por eso le decía a Juan 23 que era necesario que se creara esta novena al Espíritu Santo. Y recordemos que cuando sale el Papa Juan 23, que él dice, vamos a abrir las puertas de la iglesia para que entre y fluya el Espíritu Santo. No que no estuviera, pero recordemos, como les dije ahorita, tenemos que refrescar, renovar, dejar que haya novedad en el espíritu, porque cuando ya nos creemos que lo conocemos y que no sabemos todas las definiciones de los dones y de los carismas, lo aplastamos, lo apagamos, porque nos dejamos llevar solamente por definiciones sin saber o sin darnos cuenta que el espíritu es libre y que el espíritu hace cosas nuevas todo el tiempo. Pues esta gran mujer, se los recomiendo, la busquen, fue una de las que beatificó recientemente el Papa Francisco, que en paz descanse, pues tenía esa visión. Y en esa visión era para combatir todas estas doctrinas que se estaban acercando a la iglesia, a nosotros los fieles, ¿verdad? Aquellos que estaban en aquel tiempo y se siguen esas corrientes. Así que vamos ahora a destacar 3 aspectos de la importancia del Espíritu Santo para la humanidad, que nos van a ayudar a aprender mejor y aprovecharla para vivir de una manera más consagrada nuestras vidas cristianas. El mundo no está consciente de la presencia activa del Espíritu Santo y su ministerio en él. La gente disfruta de sus beneficios sin saberlo. La gente en la calle está convencida de una manera u otra que hay algo malo en cada uno de nosotros. Hay algo interno que no funciona bien y somos capaces de mirarlo en nosotros mismos y en los demás. Criticamos estas fallas fácilmente en las personas que nos rodean, pero nos cuesta conocerlas en nosotros mismos, aún a sabiendas de que fallamos. Este conocimiento del bien y del mal es algo instintivo en cada ser humano. Nadie es capaz de ello, porque este conocimiento del bien y del mal que deriva de la ley de Dios está sembrada en nuestros corazones, pues Dios la sembró y no necesitamos que nadie nos lo enseñe ni podemos excusarnos de no conocerlo. El texto de la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14-16, nos los revela en una manera magistral. Primero dice que Dios escribió su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y que esta ley que tenemos sembrada en nosotros y por ende tenemos conocimiento de lo que hacemos, sea bueno, malo, en función de esa ley, y podemos razonar y deducir de lo que está mal o está bien sin necesidad de tener un conocimiento profundo de la ley de Dios plasmada en las Escrituras.
Luego dice que con esta ley se juzgará en el día del juicio final aquellos que no recibieron el Evangelio, de tal manera que nadie podrá excusarse de no haber recibido la predicación cristiana para la salvación. No hay excusas. El hecho de que esto está sembrado en nosotros no nos deja tenerlo como un conocimiento inerte o una mera información guardada en el registro de nuestra memoria. El Espíritu Santo utiliza este conocimiento intrínseco para convencernos de que somos pecadores y expondrá y refutará nuestro alegato o argumento que traten de defender nuestra actitud pecaminosa por demás, y que nuestro pecado consiste en que a sabiendas de que estamos bajo el justo juicio de Dios, no creemos en Jesucristo como nuestro total y suficiente Salvador. Cuando recibimos el Evangelio, entonces se destaca la importancia del Espíritu Santo para la humanidad cuando nos muestra nuestra incredulidad y nos invita al arrepentimiento y a confesar y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Queda de parte del creyente ya en creer o no, librando a Dios de esta responsabilidad. Por eso fíjate que en estos aspectos que estamos recalcando, que la hermana Anita ha mencionado, es el primero, es convencer al mundo del pecado. Eso es lo que ella está mencionando. Y eso lo convence ¿cómo? Porque lo está convenciendo primero en que, como lo que dice el artículo, es que ya primero estamos reconociendo el bien y el mal. Ya sabemos que nos portamos bien, nos portamos mal, esto está fuera de la ley, aunque no estemos prácticamente en la vida tomada de la Sagrada Escritura, como dice ahí, aunque no estemos conscientes como tal, pero como ya el Señor infunde en nuestros corazones ese amor de Él, entonces comienza en nuestra conciencia ese bien y ese mal. Así que el Espíritu Santo va haciendo que se convence el mundo del pecado, porque como ella leía, ¿qué pasa? Yo puedo ver y decir, ay, aquello está mal en lo que está haciendo Juana o Petra o Gratitud, lo que está haciendo cada uno en el principio está mal. Y como yo lo reconozco que está mal, porque ya yo estoy reconociendo lo que es el bien y el mal dentro de mí, y dentro del mundo voy reconociendo las actitudes que no son agradables y las actitudes que son agradables. Así que el Espíritu en la humanidad ya va haciéndonos convencer del pecado. Por eso al final, como la hermana lee, dice que el hombre se va dando cuenta de su pecado porque el Espíritu viene en él, viene en su ayuda, viene en su asistencia y le revela que está mal. Ese Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo en el tiempo de hoy nos convence de ese pecado. Nos convence, y no solo individualmente, que me podría convencer a mí de lo que estoy haciendo mal, o a Anita de lo que está haciendo mal, o al otro, sino en la comunidad y en el mundo, en lo que nos vamos moviendo, en todo lo que tú y yo vemos, en el sistema, lo que ocurre ahora, que todo esto es moderno, el sistema cibernético, pues también ahí podemos reconocer el bien y el mal. Y eso nos lo permite que el Espíritu. El Señor Jesucristo continúa haciéndonos la exposición de la importancia de la presencia del Espíritu Santo para la humanidad cuando nos dice que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia y la relaciona con su vida al Padre. ¿Qué fue exactamente lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir? El Señor Jesucristo dijo que en el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia por cuanto Él iba al Padre. La ascensión de Jesús al Padre demuestra que Él cumplió perfectamente la justicia de Dios, que es por la ley. Ninguno que haya cometido pecado puede estar en presencia de Dios. Romanos 3:23. Significa que Jesús no cometió pecado y que a través de su ejemplo Él nos enseña que somos pecadores y que necesitamos de esa justicia que Él cumplió delante del Padre para que nosotros también podamos ir al Padre. El Espíritu Santo nos convence y nos persuade que necesitamos esa justicia
para la santificación del Padre. Entonces, este segundo aspecto de la importancia del Espíritu Santo para la humanidad es que convence al mundo de justicia. Y fíjense que ya estaba hablando, uno de los pasajes, ya mencioné a Juan, y me dio con, dije, déjame buscarlo porque me recuerdo que es bien claro y preciso. Juan 16, versículo 8 en adelante, te va a decir, y cuando Él venga, porque nos está hablando primero del Espíritu, nos dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu, el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, en lo referente al pecado porque no creen en mí y en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. Así que el mismo Espíritu en ese segundo punto que convence al mundo de la justicia, porque ese mismo Espíritu el que va a convencer al mundo sobre la justicia. Y lo va a hacer por medio de quién? De Jesucristo, porque me voy al Padre y ya no me van a poder ver. Así que desde ahí, y esa justicia es la justicia aquí, cuando usted sabe que está ocurriendo algo injusto, no es que estamos hablando porque es que me caes bien o me caes mal, sino que aquellos que son necesitados y la sociedad que hace, que los aparta del camino, está cometiendo injusticia, pues el Espíritu Santo viene a convencernos, a convencer al mundo de esa justicia porque Cristo se entregó por nosotros. Amén. Y volvemos que lo hace por medio de quién? De Cristo, porque dijo el Señor que les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, le va a hablar de qué? Todo lo referente a mí. Él continúa diciendo que el Espíritu Santo convencerá al mundo del juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por la venida de Cristo, Satanás es separado de la presencia de Dios, donde acudía continuamente para acusar a los santos. Ya ha sido juzgado y le espera la condenación final. Ya no puede engañar más a las personas y ahora se dedica a hacer guerra contra la creación de Dios. El Señor dice que Él no cree en su obra, que el que no cree en su obra de justicia ya ha sido juzgado, porque no cree en la justicia que Cristo ganó para nosotros, la única que puede restablecer nuestra comunión con el Padre. El Espíritu Santo nos expone esta verdad para que podamos tomar las decisiones correctas de otra manera. El juicio de Dios será inminente sobre nosotros. El Señor Jesucristo no envió el Espíritu Santo al mundo a no hacer nada. Él es una persona viva y activa en el mundo, con el ministerio de frenar el pecado en el mundo, de convencernos, de arrepentirnos y confesar a Jesucristo como nuestro único Salvador para poder escapar del juicio inminente y así extender la gracia de Dios sobre todos nosotros, buenos y malos, instándonos al arrepentimiento. No esperemos que el día del juicio sea quitado el Espíritu Santo y entonces Dios derramará su ira implacable sobre el mundo sin ninguna posibilidad de salvación. Entonces, gracias a Dios por mostrarnos la importancia del Espíritu Santo para la humanidad y quiera Dios que aprovechemos los dones y la gracia del ministerio del Espíritu Santo en nuestra salvación. Y ese tercer punto que es importante destacar, esa importancia, valga la redundancia, del Espíritu Santo, es para convencer también al mundo de del juicio, al mundo del juicio. O sea que tenemos los tres puntos. Convence al mundo, no estamos hablando aquí porque hay otra parte del creyente, convence al mundo del pecado, convence al mundo de justicia y convence al mundo de juicio. Esas tres partidas que las va a ver en ese mismo pasaje de Juan 16, del 8 en adelante. Y todo lo va a convencer por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo que va a venir, porque el mismo Señor aquí, cuando estábamos hablando con la venida de Cristo,
es que Satanás se separa de la presencia de Dios donde acudía continuamente. O sea que ya desde ahí está Satanás con su envidia tratando de robarle a Dios su humanidad. Está tratando de robarle a Dios su humanidad. Así que ya ha sido juzgado y solamente le espera la condenación. Pero el Espíritu viene en nosotros, en nuestra ayuda, para que podamos reconocer ese juicio, el juicio que también el Señor tendrá y habrá que hacer. Y lo va a hacer como dice la palabra, en lo referente a la justicia, porque yo me voy al Padre y no me van a ver él, y referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y ha sido juzgado por medio de Cristo, por medio de esa pasión, de esa muerte del Señor, de esa resurrección de Cristo. Así que esa es la importancia de que en la humanidad vivamos con el Espíritu Santo. Cuando lo apartamos pasa lo que estamos viendo. Cuando apartamos al Espíritu Santo del mundo, de la humanidad, tenemos los desastres que tenemos. Miren los problemas con los inmigrantes, miren los problemas con las iglesias, miren los problemas con esos otros países como Nicaragua, en otros lugares que ni tan siquiera pueden pronunciar ni vivir su fe. O sea, el que aparta al Espíritu Santo de la humanidad vive en la oscuridad, vive con Satanás, vive con el príncipe del mundo, que ya Cristo lo venció. O sea, ya fue juzgado. O sea, que tú y yo tenemos que ser instrumentos para pedirle al Espíritu Santo que siga tocando vidas, revelando su presencia en la vida de los hombres. No podemos quedarnos con él solo, tenemos que invocarlo constantemente para que él toque, transforme, para que venga a transformar la humanidad, para que podamos tener una vida, una humanidad creyente y podamos vivir consono como lo que decía el Evangelio, con el amor ágape, con ese amor verdadero, con ese amor real. Pero si apartamos al Espíritu Santo de nuestra vida, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos hacer lo que Dios quiere si no hay quien nos lo revele? Es Él el que nos lo va a revelar. O sea, no hay nadie más. Sino cómo pudiéramos nosotros acercarnos a Cristo, sino por el Espíritu. Sino por el Espíritu. Por eso es que hagamos por eso es que tenemos que ser esos instrumentos que llevemos a la humanidad, que puedan entender, conocerlo, encontrarse con él. Como nos comentaba el Padre, buscarle ese propiciar de que vengan, de que se abran al amor y puedan, pero eso no lo va a hacer un pajarito que va a venir a bajar. Eso lo tiene que hacer ¿quién? Los que hemos tenido una experiencia en el Espíritu, los que hemos sido llamados, los consagrados, la iglesia. Le corresponde a la iglesia y yo somos parte de la iglesia. Así que tenemos que pedirle al Espíritu que también nos lance a cada uno de nosotros para poder dejar ver al mundo entero que va a convencerlo en cuanto a la justicia, al pecado y al juicio. Eso lo puede hacer solo el Espíritu Santo. Pues mis hermanos, hemos compartido este espacio que la semana que viene también vamos a hablar del Espíritu Santo, pero en otra fase porque vamos preparándonos para Pentecostés. Solo te quiero recordar, separa la fecha, yo espero que ya te hayas inscrito, junio 7, la vigilia de Pentecostés en el Pedrín Zorrilla desde las 7:30 de la mañana. Así que vayamos a vivir una experiencia con el Espíritu Santo, dejándonos tocar y transformar para que podamos transformar al mundo entero. Pues nada, mis hermanos, hasta aquí este es su programa El Encuentro de Jesús, Eucaristía. Nos encontramos el próximo sábado, como de costumbre, a las 4 de la tarde. Que nuestro Señor te acompañe, nuestra Santa Madre, que el Señor te bendiga, nuestra Santa Madre de Dios, la Virgen de la Providencia. Usted sabe que esta es la patrona de Puerto Rico, ¿verdad? Nos acompañe siempre la mujer del Espíritu, yo le llamo, la primera que se dejó enamorar y transformar por el Espíritu Santo. Bendiciones. Amén.